同学，大家好，欢迎与我一起用西班牙语品读中国传统文化。Hola a todos, bienvenidos a nuestra clase de introducción y traducción de la cultura china. El arte chino ha sido objeto de grandes discusiones entre los conocedores de arte en todo el mundo, porque nuestro país tiene una historia asombrosa en todas las formas de arte, a saber, bellas artes, artes escénicas y artes populares. Las antiguas formas de arte evolucionaron de acuerdo con las combinantes dinastías que gobernaron el país durante los años. Entre las diversas formas de arte que se practicaban se encuentran la pintura, la caligrafía, la escultura, la cerámica, las artes populares, los recortes de papel y las artes metalúrgicas. Así, en este capítulo hablamos sobre el arte tradicional de China. Pues en concreto hemos seleccionado 4 aspectos más representativos, los cuales son la música tradicional, ópera de Beijing y otras óperas locales, objetos de bronce y la pintura tradicional de China. 也就是说，本章节我们要讨论的是中国的古典音乐、京剧以及其他地方曲艺。此外呢，还有青铜器以及水墨画。La música tradicional consiste en una parte significativa en la cultura china, porque los orígenes de la música se fundamentan en lo sagrado, aristocrático y popular, mientras los instrumentos tradicionales que se utilizan para hacer melodías se remontan a los 2000 años de antigüedad. Por lo cual, en esta clase nos centramos en la música tradicional discutiendo las siguientes cuestiones: la evolución de la música china, las categorías generales de los instrumentos musicales, así como las partituras。也就是说，我们本章节呢要说的是中国古典音乐的发展演变、主要的乐器类别以及古典乐谱。Antes de la aparición de la lengua, el ser humano ya sabía aprovechar los sonidos del ritmo para expresar los sentimientos. Con el desarrollo de las actividades laborales, se producían los gritos para transmitir informaciones y uniformar el ritmo de las acciones. Para celebrar la cosecha y compartir los frutos de la colaboración, se tocaban piedras o maderas para manifestar la alegría. Los gritos y las percusiones deben ser las formas primitivas de la música y de instrumentos. Como se ha mencionado al principio, la música de China se remonta a los comienzos de la civilización china. Según los antiguos documentos e instrumentos que sirven de evidencia, en la dinastía Zhou ya existía una desarrollada cultura musical. En la dinastía Qin se estableció un organismo encargado de la música imperial llamado Yuefu y se expandió en la dinastía Han, además de encargarse de supervisar la música cortesana. Este organismo también se dedicó a descubrir y coleccionar la música folclórica. Durante la dinastía Qin y las dinastías del sur y del norte, con la fusión amplia de diversas etnias, la música de la etnia Han fue incluida por la música foránea. En la dinastía Tang y sobre todo en la dinastía Song, la música china se caracteriza por la combinación con literatura. Durante las dinastías Yuan, Ming y Qing, por el florecimiento de las óperas, la música teatral empezó a ocupar un puesto importante. La música tradicional de China se toca por instrumentistas solistas y una pequeña banda formada de varios instrumentos. Los instrumentos tradicionales chinos tienen una amplia variedad, clasificados principalmente en 4 categorías generales: instrumentos de cuerda punteada, de cuerda frotada, de viento y de percusión. Pues guqin es el instrumento de cuerda punteada más antiguo que se conoce y tal vez el más respetado en China. Su nombre original era qin, que después se ha convertido en el nombre de una categoría de instrumentos. En consecuencia, se le dio el nombre moderno guqin,
que quiere decir qin antiguo. Se hace de madera. A la hora de nacimiento, guqin era de 5 cuerdas que correspondían a las 5 notas de la escala musical. Según dicen, se añadieron las otras 2 cuerdas en la dinastía Zhou y se fijó la forma actual de 7 cuerdas. Aunque los guqin hechos en la dinastía Tang y Song son preciosas reliquias históricas para los coleccionistas, siguen en uso por su valor música, en vez de ser expuestos como una naturaleza muerta, con su amplia capacidad expresiva artística, transmitiendo un timbre suave, sonoro, primitivo, melodioso y penetrante. Abarca todos los temas musicales. Guqin y su música fue proclamado en 2003 e inscrito en 2008 en la lista representativa del Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad de la UNESCO. El siguiente es guzheng, cuya forma es parecida a la de guqin. Es otro instrumento típico chino de cuerda punteada. Empezó a existir en el periodo de los reinos combatientes y se hizo muy popular en la dinastía Qin. La diferencia entre los dos existe en que el primero tiene puentes, mientras que el otro no los posee. Además, guzheng tiene más cuerdas que guqin. En concreto, hay versiones de 15 cuerdas y de más de hasta 34. En la actualidad se suele utilizar la versión de 21 o de 16 cuerdas. La gran cavidad que posee guzheng le otorga una tonalidad resonante y clara. Para acercarnos a la música tradicional china, a continuación vamos a contemplar una pieza de música que se combina la voz de guzheng y guqin. A través de este vídeo ya notamos la diferencia de sus voces y su forma de tocar. Sin embargo, además de los 2 instrumentos ya mencionados, hay otros que también forman parte de la categoría de cuerda punteada. Por ejemplo, pipa, que es otro instrumento de cuerda punteada tradicional, es una especie de laúd, cuenta con 4 cuerdas y tiene una caja de forma de pera y un mástil curvo. Se cree que ha sido introducido desde Arabia durante el siglo VI y adaptado a los gustos chinos. En la actualidad, es uno de los 2 instrumentos utilizados en Pingtan, cantos dialectales de Suzhou. En cuanto a los instrumentos de cuerda frotada, cabe mencionar erhu, que también se conoce en Occidente como violín chino de 2 cuerdas. Se toca con un arco cuyas cuerdas pasan por entre las 2 cuerdas del instrumento, de manera que el arco está sujeto al instrumento. Tiene su origen probablemente en las regiones étnicas, ya que el carácter hu hace referencia a las áreas no habitadas por la etnia Han. Explicado el instrumento de cuerda frotada, pasamos al instrumento de viento. Dentro de esta categoría, xiu es el instrumento de viento más antiguo de China. También se llama dongxiu. Existe ya desde los comienzos de la civilización china. Es un tipo de flauta hecha de caña de bambú. Históricamente también se conocía como dizi. En la dinastía Tang se aclaró que la flauta que se tocaba verticalmente se llama xiu
y la que se tocaba transversalmente es dizi. Entre los instrumentos de percusión de China, bianzhong debe ser el orgullo del país. El instrumento particular está compuesto por un conjunto de campanas de bronce, colgadas de una estructura de madera y se golpea con un mazo. Las campanas tienen la boca de forma de elipse y son de diferentes tamaños, que deciden el nivel de tono. En los tiempos remotos, bianzhong se utilizaba en los rituales religiosos. Además de ser un instrumento musical que evoca la civilización antigua china, este instrumento muestra a la alta tecnología de fundición de bronce. Pues entre las piezas originales desenterradas, el bianzhong de Zhenghouyi es el conjunto más numeroso y completo conservado en China. Contiene 64 campanas, divididas en 8 grupos estructurados en 3 pisos. Este conjunto está en tan buen estado de conservación que se permite producir en la actualidad la amplia música. Antes de la dinastía Tang, las partituras se registraban con los textos de escritura china. Eso complicaba su transmisión, que se perdieron en su mayoría. Yolan, en español orquídea solitaria, es la única partitura conservada que se registra con la escritura china. Gracias a la invención de partitura de teteo por Cao Rou en la dinastía Tang, se facilitó la transmisión de las piezas musicales. Además de Yolan, se cuentan otras piezas famosas de la música tradicional china. Por ejemplo, para Guqin hay Guanglin San, Gaoshan Liu Shui. Para pipa hay Shimian Mai Fu, Sai Shang Qu, entre otras. Para erhu tenemos Erquan Yin Yue, Sai Ma, y por último se encuentra Guan Shan Yue y otras piezas para xiu, las cuales son tan famosas que no necesitan más palabras para describirlas. En suma, la música tradicional china destaca por su arte para tranquilizar y alcanzar la paz y la armonía familiar y social, además de poseer una gran variedad y expresividad, pues la filosofía de considerar a la música como la máxima representación de la armonía radica en la cultura milenaria china. Entonces, no es de extrañar que mucha gente está fascinada por la cual. Hasta aquí ya terminamos la explicación de hoy. Gracias por su atención y nos vemos en la próxima clase.